Hermanos, les voy a pedir que me acompañen con su vista en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. La palabra de nuestro Dios dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, te agradezco, Señor, porque me permites estar aquí, Señor, y gracias porque durante estas últimas semanas, Señor, me has estado hablando a través de la preparación de este mensaje, Señor. Gracias porque tu palabra siempre nos trae conocimiento acerca de ti, Señor, y de la obra redentora que tú hiciste a través de tu Hijo, Señor. Te pedimos, Padre, que me ayudes en esta tarde, Señor, para poder explicar tu palabra, Señor, de un modo que solamente tú seas glorificado, Padre, y que nosotros podamos conocerte más cada día y podamos saber de la obra de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, Señor, que es el que nos ayuda a entender todo esto, Señor. Te pido por los oyentes también, Señor, que tú abras sus oídos y puedan entender tu palabra, Señor, en esta tarde. Todo te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Algunos de nosotros, hermanos, cuando pensamos en la Navidad, comenzamos se nos vienen cosas a la cabeza, tanto como las fiestas, como los regalos que se dan, y empezamos a pensar en las compras que tenemos que hacer, tanto de los regalos que vamos a dar, así como de los ingredientes de las cenas navideñas que vamos a llevar a cabo y vamos a llevar hacia adelante, ¿verdad? Y hay otros que cuando piensan en la Navidad les trae nostalgia y a veces hasta depresión, porque piensan y recuerdan su infancia cuando no pudieron tener aquellos regalos que ellos anhelaban, que ellos querían tener, o no pudieron tener esas cenas navideñas familiares tan especiales que veían en otras familias y que ellos no podían tener. Y si les preguntamos a los niños ¿qué es la Navidad para ellos? Cosa que hice con algunos de los niños de por aquí, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con un montón de respuestas muy variadas. Y van respuestas desde juguetes, regalos, diversión, postres, reuniones con la familia, cosas así. Nos vamos a estar encontrando como respuesta de los niños acerca de lo que es la Navidad para ellos, ¿verdad? Y esas opiniones los niños las tienen gracias a los padres o gracias al entorno donde se han desarrollado. Es por lo que se han creado esos conceptos. Y así podríamos estar preguntando tanto a niños como a adultos acerca de la percepción que tienen de la Navidad. Y nos vamos a encontrar que la mayoría de las respuestas o todas las respuestas giran alrededor de nosotros, ¿sí? Y alrededor del consumismo que se ha metido tanto en esta celebración que debería ser muy especial. Y si hiciéramos la pregunta, ¿cuál es la razón por la que inició esta tradición? Habrá personas que nos contesten que es la fecha que se estableció para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero en la Biblia no encontramos una fecha exacta que alguna cita nos refiera en la cual nació nuestro Señor, ¿sí? Pero a pesar de eso,
nosotros tomamos la fecha del 25, del 25 de diciembre como aceptable por la mayoría de las sociedades. Y hay otros que son más herméticos y que nos van a decir que no debemos de celebrar la Navidad en esa fecha porque se celebra a dioses paganos en el día 25. Pero si nosotros nos vamos a analizar, nos vamos a fondo a estudiar las fechas del calendario, nos vamos a encontrar que en cada una de ellas se celebra a un dios pagano. Entonces, si quisiéramos celebrar al Señor Jesucristo, no tendríamos posibilidades porque todas las fechas están ocupadas por alguna celebración para algún dios pagano. ¿Sí? Pero el problema no radica en la fecha. El problema radica en que desconocemos cuál es el significado que debería ser la celebración de la Navidad o la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya que lo que hemos hecho con esta celebración es que lo hemos hecho de forma egocéntrica. Nos hemos enfocado en que gire alrededor de nosotros y no de celebrar realmente al Señor. En esta fecha se ha hecho una tradición, ya todos la conocemos. La tradición es que nos demos regalos unos a otros, como si estuviéramos cumpliendo años todos en ese día. Y se supone que estamos celebrando al Señor Jesucristo, a su nacimiento. Al que deberíamos de celebrar es a Él, ¿no es así? Hermanos, este no es un sermón en contra de la celebración de la Navidad, sino es para que sepamos qué es lo que realmente debemos de celebrar en este día. Y que no lo hagamos un día de egocentrismo, o un día de tristezas, un día de lujurias, un día de envidias o de idolatrías. El título del sermón de esta mañana es ¿por qué celebramos la Navidad? ¿O por qué celebrar la Navidad o el nacimiento de Cristo? Y la primera parte es porque dejó su majestad y nació en este mundo. Y en el texto que estamos leyendo de Filipenses, el versículo del 7 al 11 de esta parte dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La Navidad es el momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado Jesucristo, para reconciliar consigo mismo al hombre pecador mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Pablo nos hace referencia en el texto que Cristo no valoró más el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo viniendo a este mundo caído. Y ya se había rebajado bastante en haberse hecho hombre, pero todavía dice que vino como siervo y nació en una aldea muy, muy pequeña, en uno de los lugares menos recomendables para el nacimiento de un bebé. La Navidad es el Evangelio en su máxima expresión. Ese pacto de redención que hizo la Trinidad en la eternidad pasada, ahora se hace visible con el nacimiento de Cristo. No podemos celebrar algo más grandioso que esto, hermanos. Esto nos debería de tener henchidos de felicidad, de estar gozosos por este anuncio, este nacimiento. Dios envió a su Hijo Jesucristo como un bebé, pero Él ya existía. Él ya era Dios antes de la encarnación y antes de la creación. Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 8:58, dice, Jesús les dijo: de cierto les digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Y en el versículo 6 del texto que estamos viendo en esta tarde dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aún siendo bebé,
Él nunca dejó de ser Dios. Él era el Hijo de Dios. Vino, nació, creció y murió como hombre para que podamos ser llamados hijos de Dios. El escritor de devocionales Ken Dyer escribió un pensamiento muy bonito acerca del nacimiento de Cristo. Dice, la deidad vino a ser alimentada por el seno de una joven doncella. ¿Puede haber algo más misterioso o más profundo? El bebé termina de comer y suspira. La palabra divina reducida a unos pocos balbuceos. Entonces, por primera vez, sus ojos se fijan en su madre. La deidad esforzándose por enfocar. Ella toca sus pequeñas manitas. Y las manos que una vez esculpieron las montañas tratan de aferrarse a sus dedos. Todo esto, hermanos, sin dejar de ser Dios. Como dice Pablo en el versículo 7, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y todo esto sin dejar de ser Dios. Las representaciones que hacemos nosotros en nuestras casas de Cristo son las de un niño pequeño, hermoso, acostado en un pesebre. Deberíamos ver realmente qué es lo que el Señor nos estaba mostrando en este acto. Él vino como un siervo sufriente. Él no vino, hermanos, para que tuviéramos un bonito nacimiento en nuestras casas o en nuestros arbolitos. Cristo vino para servir, tomando el lugar que le correspondía al grupo de pecadores que Él mismo había escogido. Pero la razón principal por la que vino fue para darle la gloria a Dios. Si realmente los cristianos quisiéramos celebrar la Navidad, deberíamos enfocarnos en su significado. El Señor se encarnó no solo por el gran amor que tenía para los suyos, sino también porque Dios es justo. Y alguien tenía que pagar el precio para justificar a los pecadores que había elegido desde antes de la fundación del mundo. El significado de la Navidad para el cristiano se podría decir que es que Dios en su soberanía escogió a un grupo de pecadores entre los seres humanos y decidió venir a nacer en este mundo caído y pagar la penalidad suprema por el pecado de esos elegidos y por muerte en una cruz. Y así restaurar la relación del Padre con los justificados por la obra de Cristo y por la fe en la muerte de su Hijo. La Navidad es un momento histórico en el que Dios, en su amor incondicional y en su grande misericordia, salió del cielo a la tierra, para que un día sus escogidos podamos salir de la tierra al cielo. Sin este acto tan maravilloso, hermanos, lo último debería ser imposible de hacer. El punto número 2 es, no le importó la humillación y murió como los malditos. Dice el versículo 8 de Filipenses 2, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor no solo se humilló al bajar a este mundo que ya estaba corrompido, sino que lo hizo en un lugar muy humilde. Y nació en un lugar donde ninguno quisiera que nuestros hijos nacieran en ese lugar. Era un lugar con olores desagradables. Y en ese lugar tuvo que nacer porque no hubo lugar para él, dice el texto. Ahora nosotros podemos pensar, qué tontas las personas que no permitieron que Cristo naciera en un lugar cómodo, en una habitación calientita y con todas las comodidades. Nosotros podemos ahora hasta decir,
Yo le hubiera dejado mi casa completa al Rey de Reyes para que naciera. Pero esto lo hacemos porque ya conocemos el final de la película. Pero sin embargo, ese no era el propósito por el que Dios vino a este mundo. Los que hemos estado en algún establo con animales, nos damos cuenta que es un lugar desagradable, tanto para el olfato como para la vista. Y no queremos estar por mucho tiempo en ese lugar. Mucho menos permitiríamos que nuestra esposa tuviera alguno de nuestros hijos en ese lugar por ser considerado poco higiénico. Sin embargo, Cristo no tuvo ningún impedimento en nacer en ese lugar, porque Él venía a dar ejemplo de humildad y de obediencia. Nuestro Dios le podía haber proporcionado los mejores lugares para que Él tuviera su nacimiento en esos lugares. Así como lo hizo, recuerden, proporcionándole un lugar en la sepultura entre los ricos. Pero ese no era el propósito por el que vino a este mundo. Incluso si recordamos a quién fue a las primeras personas que se apareció el ángel para dar el anuncio de la noticia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, fue a pastores de ovejas. ¿Sí? Esas personas que eran consideradas como impuras por los fariseos, porque su trabajo, su labor era estar al pendiente, estar al cuidado de animales. Ellos, para poder ir al templo, para poder ir a algún lugar con las reuniones, tenían que purificarse primero. Y esas personas también eran consideradas de poca confianza, esos pastores de ovejas, porque eran personas que estaban propensas a mentir, estaban propensas a robar incluso a sus propios empleadores. Son las personas que escogió Dios para dar el anuncio más extraordinario de todos los tiempos que se han dado a la humanidad. El nacimiento de su Hijo unigénito. Y a ellos les dijeron que iba a haber una señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esos hombres fueron testigos de que Cristo vino al mundo por una razón principal, darle la gloria a Dios. Ese era el propósito por el que vino Cristo, el dar la gloria a Dios. Y se les reveló el cumplimiento de esa profecía de la siguiente manera, como lo dice Lucas 2, 13 y 14. Y ese es el primer canto navideño compuesto para Cristo. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Y el versículo 8 de nuestro texto dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no solo vino a tomar el lugar de los pecadores que había escogido, sino que vino a ser ejemplo de obediencia, tanto que fue considerado maldito, porque lo colgaron de una cruz. Y lo más sorprendente no es todo eso, hermanos, es que recibió la ira de su padre que lo amaba tanto. Esa ira que les tocaba recibir a los que él había escogido, a sus elegidos. Tenemos claro que el propósito de Cristo no era para glorificarse Él aquí en la tierra, o no era para conquistar los pueblos enemigos de Israel, sino el obedecer al pueblo, a Dios, al Padre, en cumplir la encomienda que tenía como hombre, reconciliar al mundo con Dios. Y así le iba a dar la gloria al Padre. Al terminar su obra, nos mandó a nosotros a ser discípulos para enseñarles lo que Él nos había enseñado. Además, nos encarga el ministerio de la reconciliación. Esa reconciliación del hombre
con el Padre. Y esto es, hermanos, que nos está nombrando embajadores de Él. Estamos representándolo a Él como embajadores. Y lo dice Pablo en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿No es increíble, hermanos? Todavía ni siquiera no merecíamos ser salvados de la ira de Dios. Cristo viene a este mundo para reconciliarnos con el Padre a través de su muerte en la cruz, dejándonos como inocentes delante de Él. Pero además, todavía nos deja como embajadores de Él. Y nos dice que llevemos ese mensaje de las buenas nuevas de salvación a la humanidad. Gloria a Dios, hermanos. Esto debería de animarnos. El punto número 3 dice que fue glorificado y está en su trono eterno. Los versículos del 9 al 11 dicen: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Una vez que Cristo cumplió la obra que tenía para hacer en este mundo, y de que dio la gloria únicamente al Padre por esa obra que Él hizo, el Padre lo exaltó. Y lo vimos hace rato en la lectura de la profecía que nos hizo Isaías 9 del 6 al 7, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, dice el texto. El Señor, una vez que culminó su obra y anunció la venida de su Espíritu Santo sobre aquellos que Él había preparado para el extendimiento del reino de Dios en la tierra, entonces subió al Padre y fue glorificado y se sentó en un trono eterno, dice. Y ahora goza de un nombre por el que se tiene que doblar toda rodilla. Nosotros no podemos estar poniendo nuestra vista en un establo maloliente, en un pesebre o en un niño hermoso de cerámica. O no podemos estar viendo un hombre clavado en una cruz. Nuestra vista debe estar en el Hijo de Dios que está vivo, que está sentado a la diestra del Padre y está esperando el venir por su iglesia para reinar por los siglos de los siglos. Nuestra alegría principal al recordar el nacimiento de Cristo no debería ser el que hagamos la recreación en nuestras casas o nuestros arbolitos de ese nacimiento. No, hermanos, debería ser como el ángel y la multitud que aparecieron a los pastores y nosotros cantar gloria a Dios en las alturas y al confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre y para testimonio a las naciones. Y debemos de cumplir nosotros con el mandato de anunciar las buenas nuevas. Las buenas nuevas de que Cristo vino a este mundo perdido y llevó a cabo su obra y que obedeció al Padre y fue glorificado y fue entronizado para siempre. Y ahora hay una salvación para aquellos pecadores a través de su muerte y que si se apropian de lo que dice Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, niños, amigos que nos acompañan,
pueden hacer suya esta salvación. Pueden tener esta salvación tan valiosa que fue ganada en la cruz del Calvario y que fue sellada al sentarse Cristo en el trono al lado derecho de su Padre, el Padre eterno. Hermanos, si llegamos a estas fechas y nos sentimos presionados por los regalos, por la ropa, por las cenas familiares y todo lo que conlleva el ambiente navideño, entonces estamos entendiendo mal lo que debería ser el verdadero significado de celebrar la Navidad, de celebrar la llegada de Cristo a este mundo perdido. Si no hemos comprendido que por causa de nuestros pecados, el Señor tuvo que ser humillado hasta lo sumo, dice, y tuvo que sufrir el peor de los castigos, el recibir la ira del Padre eterno, por aquellos que Él había escogido, pero principalmente que todo lo que vino a hacer en esta tierra el Señor fue para la gloria de Dios. Si no hemos entendido esto, entonces no hemos entendido las buenas nuevas de salvación que nos fueron dadas en su palabra. No tenemos que dejar de celebrar, de convivir en estas fechas con la familia o con amigos, pero como creyentes debemos enfocarnos en la verdadera celebración que debe ser para nosotros la Navidad. ¿A quién debemos dar nuestra vida? Y anunciar al mundo las buenas nuevas de salvación. Niños, no piensen en la Navidad como una fecha, no piensen en la Navidad únicamente como una fecha en la que recibirán regalos de sus seres queridos. Piensen en la Navidad como la fecha en que recordamos que Jesús vino a este mundo para darnos el regalo más hermoso y más valioso que cualquier persona nos puede dar en toda nuestra vida. Vino a darnos el perdón de nuestros pecados a través de su muerte en la cruz. Y ahora Él está sentado vivo junto al Padre y está esperando el momento para venir por su iglesia. Deben de escuchar este mensaje para formar parte de esa iglesia que lo recibirá. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, hermanos, para que oremos en esta tarde. Padre bendito, nuevamente estamos delante de ti, Señor, para agradecerte la vida que nos das hasta el día de hoy, Señor, las oportunidades que nos das de escuchar las buenas nuevas de salvación, Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu obra que viniste a hacer, Señor, a pesar de todas las humillaciones, de todos los rechazos que sufriste por parte de los pecadores, Señor, y por parte nuestra. Te pedimos, Padre, que nos perdones y que nos ayudes a poder predicar estas buenas nuevas de salvación a todas las personas, Señor, y que podamos ayudar al extendimiento de tu reino, Señor, que seamos herramientas útiles delante de ti, Señor, y que podamos compartir estas buenas nuevas de salvación, Señor, que tú nos permitiste escuchar y entender y seguirte, Señor, y poder que tú nos salvaras de esa ira venidera, Señor. Te pedimos, Padre, que ayudes a cada uno de los que están aquí que no han comprendido lo que son las buenas nuevas de salvación, Señor, y que puedan entender, Señor, cuál es el verdadero gozo que tenemos que tener en celebrar la Navidad o en celebrar el nacimiento de tu Hijo amado, Señor. Te pedimos todo esto en el glorioso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.